6:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta, edición de la tarde en El Toro Televisión. Bueno, comenzamos como siempre con la situación sanitaria que se mantiene en lo preocupante. La situación epidémica, por ejemplo, en Cataluña parece que sigue agravándose. 2.251 nuevos contagiados en las últimas 24 horas y todos a la espera de ver qué dicen los jueces allí para que entren en vigor las restricciones que ya saben que obligan al cierre de bares y restaurantes. El principio esto estaba previsto para la noche de mañana viernes, pero se va a posponer a la espera de qué dicen los jueces. Hoy quizás la novedad está en la ciudad de Salamanca, que se suma a la lista de capitales de provincia con cierre perimetral. Los datos de Madrid siguen parecidos a los de ayer, 1.633 nuevos contagios en las últimas 24 horas, 40 fallecidos en Madrid. Noticias llegan de Navarra, donde se registra tensión, según las autoridades navarras, en lo que es la atención sanitaria. Y récord de contagios en Andalucía, 1.971 en las últimas 24 horas. Muy altos los registros en Murcia, 507 nuevos casos en las últimas 24 horas. Lo mismo en el País Vasco, 679. Castilla y La Mancha ha extendido sus medidas a 64 localidades. En Galicia se registran 265 casos en las últimas 24 horas y 135 en las Baleares. De manera que pues las espadas siguen en alto. Hoy, en uno de esos lugares donde se van aplicando restricciones, como la de Salamanca, pues el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, abordaba esta situación. Decía que en Salamanca están en 504 contagiados por 100.000 habitantes y que naturalmente hay una gran novedad. Decía Igea, además de que la situación les preocupa, abogaba por medidas homogéneas para el conjunto de España. Vamos a escucharle. Y que tenemos que decir con claridad que la no aprobación de este plan en el Consejo Interterritorial debería de obligar al Gobierno a hacerlo obligatorio. Que el Gobierno tiene que ejercer de una vez su obligación legal de gestionar las alarmas de la OMS y las alarmas que se prevén en la Ley de Salud Pública. Y que no podemos seguir, y en esto tiene toda la razón quienes así lo dicen, con medidas diferentes para las mismas situaciones en diferentes territorios. No se puede seguir así. Estamos dando un ejemplo penoso al conjunto de Europa a este respecto. Por si no le conocen, con el tapabocas es Paco Igea, el hombre de Ciudadanos, vicepresidente de esa Junta de Castilla y León. Sánchez decía algo parecido, desentendido de tomar medidas en España, pero abogaba en Europa a propósito de que todos los países tengan las mismas restricciones de viaje, por lo menos las mismas restricciones de entrada y de salida. Vamos a escuchar al presidente del Gobierno. Trasladar también lo que venimos diciendo en España a nivel europeo, la necesidad de actuar de manera unida todos los países. Creo que hemos dado algunos pasos muy importantes, por ejemplo, en el ámbito de crear un mapa de peligros territoriales, de riesgos territoriales en relación con la pandemia. En segundo lugar, también el reconocimiento mutuo de los test, y España querría seguir armonizando esa respuesta a nivel europeo, por ejemplo, en el ámbito de las cuarentenas o, por ejemplo, también en el ámbito de la restricción de movilidad. Hoy en el Congreso comparecía el ministro de Sanidad, el filósofo Salvador Illa, y eso se ha convertido en un debate sobre la gestión sanitaria de esta segunda ola. Illa ha insistido en que la situación de Madrid es preocupante y califica la del conjunto español como de muy inestable y frágil. Vamos a escucharlo. La obligación del Gobierno, de cualquier administración, es frenar al virus, doblegando la curva de contagios y protegiendo la salud de los ciudadanos, los que viven en un mismo territorio y los que viven en territorios vecinos. Ante esta situación, era muy importante que el nivel de contagio alto de Madrid no se extendiera por el resto de España. Las medidas que adoptamos en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 30 de septiembre iban claramente en esta dirección. Proteger al máximo a las poblaciones afectadas,
preservar la capacidad asistencial y minimizar el riesgo de exportación de una situación epidemiológica grave de un territorio a otro, reduciendo, en definitiva, las tasas de transmisión por debajo de los niveles de riesgo establecidos por los organismos internacionales. En ese mismo debate, la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, le leía la cartilla al ministro Illa y al final le sugería: y cuando lo haya hecho, váyase. Vamos a escucharla. Con los datos que la Comunidad de Madrid diariamente le aporta, le exigimos que levante inmediatamente el estado de alarma en Madrid. Trabaje junto a las comunidades autónomas como la de Madrid, como predica pero no aplica. Y después, váyase. Y el de Ciudadanos, Edmundo Val, decía que las medidas sanitarias no pueden ser armas políticas. Ustedes, al contrario, lo que han hecho ha sido utilizar las medidas sanitarias como un arma política. Ustedes nos han convertido a los madrileños en rehenes. Ustedes han actuado por criterios puramente políticos, han colaborado en el caos para luego querer aparecer como salvadores. Don Salvador. Eso es. Y además, claro, dice, uno se queja de que el Gobierno no toma medidas para todos iguales y el ministro dice que eso sería muy bueno, pero no las toma. Son una de las contradicciones, una de las tantas contradicciones en las que incurre el gestor de la sanidad pública en España, Salvador Illa. Hoy la canaria Ana Oramas también ha dado en el clavo. Ha dado en el clavo sobre la falta de medidas en los aeropuertos, en los grandes medios de transporte público. Ella, como canaria, utiliza el avión y dice que no ha visto medidas por ninguna parte, como, por cierto, nos vienen contando todos aquellos que, por una razón o por otra, utilizan estos transportes y que han venido acudiendo a este programa en las últimas semanas. 4 viajes y, como soy tan cumplidora, mi papel de convocatoria del Congreso, mi certificado de residente canario, 3 viajes, nadie me ha pedido por qué salía de Madrid, ni me ha preguntado, ni por qué entraba en Madrid. Es absurdo. Te hacen guardar cola de 2 metros para entrar en el avión vamos petados, como dije el otro día, y llevo un mes hablando con el Ministerio de Fomento, y se lo dije a usted, y no se ha sacado una orden que se prohíba comer en el avión. Y voy en el avión durante 2 horas y media con la gente que saca el bocata, lo pone arriba, sin mascarilla, rodeada de 8 personas sin mascarilla durante 2 horas y media. Y la gente entrando con mascarillas de válvula. Hablo con los comandantes del avión y me dicen, mira, en la orden no está prohibido comer y el no dejar entrar en el avión corresponde a ENO. Y ahora los que salimos de Canarias. Y el colofón más adecuado para ese pseudo debate sobre la gestión de la segunda oleada son los datos globales que ofrece el Ministerio de Sanidad para todo el país, que dicen hay un ligero empeoramiento, muy ligero, en las últimas 24 horas. 6.603 nuevos casos, lo cual eleva el conjunto de todos los que han pasado por coronavirus positivo en España, según los datos del Ministerio de Sanidad, a 921.374 españoles. Eso en el momento actual. Hay dudas y algunas acusaciones un tanto injustas, al parecer, sobre que Madrid haya rebajado las pruebas diagnósticas para, a su vez, poder mejorar sus datos de infectados por cada 100.000 habitantes. Hoy lo rebatía la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, que dice, oiga, mire, vamos a ver, se están produciendo 138.000 pruebas diagnósticas. Hemos multiplicado por 10 nuestra capacidad diagnóstica y, de hecho, somos ahora mismo la comunidad autónoma que más pruebas realiza. Esta semana, de hecho, hemos realizado 138.000, de las cuales 80.000 eran PCRs y 58.000 test de antígenos. Por tanto, la política que estamos realizando está funcionando, diagnosticando a tiempo y, sobre todo, evitando confinamientos masivos. La alcaldesa madrileña, Begoña Villacís, de Ciudadanos, descartaba hoy el cierre de actividades hosteleras en la capital. No nos estamos planteando ningún cierre de la hostelería. Yo creo que en la misma Cataluña, en Barcelona, ha habido críticas. Quiero recordar que el teniente alcalde Jaume Collboni ha criticado la medida por desproporcionada, porque sabe que si eso se permite, que es así, su sector se va a ver gravemente afectado y van a ser muchos los establecimientos en Barcelona que van a cerrar. Y volvemos a la Asamblea de Madrid, donde se ha producido
un gesto pues, que está incendiando las redes sociales. Lo protagoniza Mónica García, que es diputada de Más Madrid. El que está hablando es el consejero Laschetti. Fíjense en ese gesto de apuntar, como el que empuña una pistola, como si disparase a el consejero Laschetti, consejero de Hacienda. Luego la propia diputada, ahí la ven con el dedito largamente extendido, se explicaban, más que explicarse, lo que hacía era burlarse del gesto. Bueno, esto explica una actitud. Decía esta señora Mónica García que estaba señalando a un partido condenado por el Tribunal Supremo. Lo menos importante es que estuviera imitando el gesto que me hacía el portavoz del PP, y entonces se burla. Y mi artrosis del pulgar, jajaja, qué divertido. Bueno, pues esto queda en el anecdotario de quien no entiende que ese gesto es un gesto de amenaza, es un gesto impropio de una Cámara parlamentaria. Es decir, que no tiene modales, que no tiene ningún modal, y que por ese gesto debieran haberle reprendido en la Cámara madrileña. Por cierto, dice Rocío Monasterio, la portavoz de Vox en Madrid, que sospecha que alguien lo que pretendía con las medidas sanitarias era intervenir la autonomía. Creo que estamos de acuerdo, señora presidenta, que es urgente revertir. Y si usted está de acuerdo conmigo en que vulnera los derechos y libertades de todos los madrileños, lo que yo le pregunto es ¿por qué no presentan ustedes un recurso de inconstitucionalidad? ¿Por qué han rechazado que la declaración que íbamos a hacer aquí hoy se incluyera el recurso de inconstitucionalidad? ¿Nos van a dejar ustedes solos otra vez? Díganoslo, porque ya lo presentamos nosotros. Aporten ustedes, aporten o aparten. Porque empiezo a sospechar que ustedes querían ser intervenidos. Ustedes querían ser intervenidos porque lo que no querían eran tomar decisiones. ¿Y por qué no querían tomar decisiones? No querían tomar decisiones porque estaban ustedes en un caos organizativo. Bueno, pues después de este tremendo reproche al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, llega un punto del programa en el que tenía yo ganas de llegar a este punto, para hacer con ustedes una reflexión conjunta. Cómo son algunas democracias y cómo son otras democracias de menor escala, de menor valía. Bien, les voy a hablar de Francia. Resulta, del día de hoy, en Francia, resulta que el pasado mes de julio hubo 9 ciudadanos franceses que presentaron ante los juzgados una reclamación, una querella, a propósito de que creen que tienen sospecha de que la administración del gobierno de Emmanuel Macron pudo haber cometido un posible delito de dejación de funciones, retrasando o evitando tomar decisiones para proteger a la población francesa durante la primera oleada de la pandemia. Bueno, hoy se destapaba una democracia con división de poderes y funcionamiento ejemplar. Hoy se destapaba todo el peso investigador policiaco. Resulta que los policías que están al mando de un ministro del mismo gobierno que se está investigando daban el ok a una operación, macrooperación de esas que merecen la típica expresión francesa, oh la la. La policía a primera hora de esta mañana entraba en la casa del que fuera primer ministro hasta hace poco, Édouard Philippe. Entraba también, además, en la casa del ministro de Sanidad, Olivier Véran. Entraba en la casa de su predecesora en el cargo, Agnès Buzyn. Entraba en la casa del antiguo portavoz del Ejecutivo, la portavoz, Sibeth Ndiaye. Y entraba en la casa del director general de Sanidad, Jérôme Salomon. Viene a ser como el que entra en casa de uno que ha sido Sánchez, como el que entra en casa de Salvador Illa, como el que entra en casa de la ministra portavoz Montero y como el que entra en casa de Simón. Más o menos viene a ser lo mismo. Fíjense hasta qué punto todo esto es impensable aquí. Todo esto aquí, donde hay nebulosas que interfieren los poderes políticos y los poderes judiciales. En Francia,
La queja, la reclamación de 9 ciudadanos ha producido la entrada y registro de 5 domicilios de personas enormemente relevantes, como es el caso del que fuera primer ministro hasta ese momento de la primera oleada. En Francia han bastado esas 9 quejas de ciudadanos corrientes. En España, como todos recordarán, 21 reclamaciones en el Tribunal Supremo no merecieron más que un autoescoba del fiscal Luis Navajas para ser declinadas, y eso que en algunas de las querellas pues llegaban a firmar hasta 1.300 familias que tienen sospechas de que aquí ha habido un problema de dejación de funciones. La cuestión es que en Francia, aquí viene la gran diferencia entre una democracia elaborada y consistente y una que no lo es tanto, si se llegara a comprobar que alguien del gobierno, que por cierto también es de Emmanuel Macron, no ha cambiado el gobierno sigue siendo el mismo, pero se deja investigar. Bien, en Francia, si alguien llegara a demostrar a través de estos registros en los domicilios que buscan correos electrónicos, documentos, en fin, si en casa tenían material que pueda aclarar esta investigación, como les digo, si allí se llegara a probar que se demoraron las medidas sanitarias por interés político, como pasó aquí en la manifestación del 8M, si se llegara a comprobar que el gobierno no ha tomado decisiones por interés político, eso está penado con hasta 2 años de cárcel. Esa es la gran diferencia, y eso es lo que yo les quería trasladar a ustedes entre lo que podríamos llamar una vida en una democracia avanzada, seria, con poderes equilibrados que se investigan cuando conviene, cuando hay un bien mayor a proteger, que es la salud pública, y lo que ocurre en España, donde son miles de ciudadanos los que han acudido al Tribunal Supremo y han recibido un bofetón en la cara como poco de parte del fiscal Luis Navajas. Esa es la enorme diferencia en la que debieran concentrarse nuestras fuerzas, las fuerzas de los ciudadanos y también de nuestros políticos en la oposición, hacer que este país tenga garantías de democracia, que salten por encima de haber sido o no ministros o primer ministros de la República en el caso francés, y que si lo que conviene es averiguar o aclarar, porque a lo mejor después de estas investigaciones esos 9 ciudadanos pueden quedar tranquilos porque se han investigado sus cuitas y sabrán si se demoraron esas decisiones sanitarias por interés político o no. Y a partir de ahí, pues todos tendrán la calma necesaria para analizar este proceso con una enorme mortandad también en Francia, aunque muy inferior a la que tuvimos en España. Bueno, en Francia además están muy convulsos porque han pasado 2 cosas importantes, también ejemplares. El presidente de la República, Emmanuel Macron, ha decidido tomar el mando de las medidas restrictivas tan duras y severas que les voy a contar después, y que no lo haga el primer ministro, sino el presidente de la República, la primera autoridad. Se ha puesto al frente en una locución pública y ha explicado a los franceses, lo hizo concretamente ayer, en qué va a consistir el toque de queda, nada menos que en París y su región, y en 8 de las principales ciudades francesas. Entre ellas van Marsella, Lyon, Lille y algunas otras más. El toque de queda va a entrar en vigor la medianoche del viernes al sábado, tal como estaba previsto el de Cataluña aquí. Va a durar al menos 4 semanas. ¿Y en qué va a consistir? Va a consistir en que los ciudadanos deberán estar en casa entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. Deberán estar en sus domicilios. Es una especie de confinamiento en tiempo de ocio. Al mismo tiempo se establece que los comercios, los establecimientos, los servicios públicos también van a echar la cortina a las 21 horas, a las 9 de la noche. Han quedado suprimidas por 6 semanas, las bodas y las fiestas en todo el territorio francés. Bueno, pues estas restricciones no las hace en el BOE firmando Carmen Calvo, no, es el presidente de la República el que da un paso al frente. ¿Y por qué se toman esas decisiones? Que es lo que ustedes estarán pensando en casa. Pues se toman porque llega Francia, que debe tener al filo de los 70 millones de habitantes, 60 y muchos, llega a 20.000 contagios diarios.
si te pones a promediar con España, tampoco es un margen tan elevado como para que explique la toma de estas medidas, el rigor de estas medidas y cómo se involucra en la toma de decisiones el propio presidente de la República. Aquí esto se hace de otra manera. Se confina a 5 millones de habitantes con un BOE más o menos escabroso, publicado de urgencias por Carmen Calvo y no por el presidente del Gobierno. Esa es la diferencia. Por cierto, les tengo que contar que también Londres va a empezar a sufrir restricciones que se limitan. Allí ya tienen un horario muy restrictivo, los pubs y los restaurantes. Se van a prohibir las reuniones interiores, es decir, celebradas en domicilios, y se aconseja a la población, y esto es muy interesante, que no usen el transporte público. ¿Será que el alcalde de Londres, que por cierto es un hombre de origen pakistaní, ha llegado a la conclusión, o ve el programa o no sé qué pasa, pero esto lo llevamos diciendo aquí desde hace meses, donde hay más peligro de contagio es en esos transportes públicos que van hasta la bandera en muchas horas del día, porque la gente pues necesita ir a sus trabajos, a sus centros de estudio o a donde sea. La recomendación del Ayuntamiento de Londres es que la gente no use transporte público. Y parece una buena recomendación. Una buena recomendación que aquí nunca se tiene en cuenta. Aquí vamos siempre al otro, a restringir la actividad privada de los que tienen bares y restaurantes y a producir en el ciudadano la sensación, en muchos ciudadanos, de que lo que se persigue es un fracaso económico de esos establecimientos más que el proteger el bien común y que la gente no se contagie. Si se quiere de verdad actuar sobre la infectación de la gente por coronavirus, eso no es compatible con que no haya un aforo vigilado restringido del transporte público. Se llegará más tarde, seguro, pero se llegará más seguro. Vamos a dar un vistazo a ver cómo marcha el coronavirus en el mundo, donde ya hemos llegado a 34 millones de infectados. Les decía antes que España está ya por encima de 900.000. Bueno, pues en el mundo 34 millones. La pandemia de coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 312.000 casos nuevos, con lo que el total se eleva a más de 38 millones y medio de personas contagiadas, con 1,09 millones de víctimas mortales, según el balance publicado este jueves por la Universidad Johns Hopkins. En total, 38.520.717 personas han contraído el virus, de las que más de la mitad se encuentran en los 3 países más afectados, Estados Unidos, Brasil e India, mientras que las víctimas mortales son ya 1.092.296. Por lo que se refiere a las recuperaciones, son ya más de 26,68 millones de personas las que han conseguido superar la COVID-19. India encabeza el listado con más de 6,38 millones de pacientes curados. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado a nivel mundial por la pandemia, con 7,91 millones de personas contagiadas y 216.903 víctimas mortales, tras sumar más de 59.000 casos nuevos desde el balance anterior. India, por su parte, acumula 7,3 millones de personas contagiadas y 111.266 víctimas mortales. En tercera posición, Brasil registra 5,14 millones de contagiados y 51.747 muertos, tras contabilizar más de 27.000 casos nuevos en el último día. En la cuarta posición, Rusia acumula 1,33 millones de casos y 23.069 muertos, tras registrar más de 14.000 casos nuevos en el último día. La quinta plaza la ocupa Argentina con un total de 931.967 casos y 24.921 fallecidos, tras sumar más de 14.900 positivos. Bueno, y una información relevante a propósito del coronavirus. Resulta, de esto también hemos venido hablando repetidas veces, pero ahora venimos avalados por un criterio técnico que establece la Sociedad Americana de Hematología. Dicen estos señores, sabios muchos de ellos, que el grupo sanguíneo de una persona influye en la respuesta cuando te has infectado por coronavirus. No estamos diciendo, entiéndase bien, que el que tenga determinado grupo sanguíneo no vaya a contraer el virus. No, no es eso. Se trata de que cuando uno se infecta, según el grupo sanguíneo que tenga, esa persona va a tener una mayor capacidad para pelear dentro de su organismo contra el COVID. Bueno, esto tiene que quedar claro. El grupo que gana eso es el grupo 0. El grupo 0 parece que tiene una menor
probabilidad de desarrollar un diagnóstico grave por coronavirus. O dicho de otra manera, que cuando alguien del grupo 0 se infecta, tiene mayor capacidad para pelear dentro de su organismo contra el virus y, por lo tanto, de que su diagnóstico sea más leve y, por lo tanto, de que esté menos tiempo hospitalizado y, por lo tanto, que tenga menos posibilidad de derivar en un diagnóstico grave o en una UCI o en un diagnóstico peor con causa de fallecimiento, como en muchos otros casos sucede. Bueno, esto es algo de lo que se lleva hablando muchas semanas, de qué relación hay entre los graves y los diagnósticos leves y si hay alguna relación que pudiera derivarse del grupo sanguíneo que cada uno tiene. Y finalmente parece que este criterio se asienta, el de que hay un grupo favorecido con mayor capacidad natural para enfrentarse al COVID, que es el grupo 0. Bueno, eso dicen los expertos, luego veremos si todo eso encaja. Es sorprendente porque, claro, el grupo sanguíneo es lo más fácil de conocer de todo aquel que entra en un hospital. Y es bastante sorprendente que las estadísticas no se hayan dirigido a ese escenario en primer tiempo de preocupación y que ya otros y en diferentes lugares del mundo vinieran a confirmar este estudio de la Sociedad Americana de Hematología y pues que por lo menos todos pudiéramos conocerlo. En cualquier caso, parece que avanza, parece que este criterio se va consolidando y nosotros aquí pues a contárselo, encantados de la vida. Pero esto no significa, insisto, que el que tenga grupo 0 pueda ir sin mascarilla porque posibilidades de contagio tiene exactamente las mismas que cualquier otro grupo sanguíneo. Bien, lo digo, yo creo que ha quedado clarísimo, que nadie se puede llamar a engaño. Dejamos por un momento los relatos que tienen que ver con este gran problema de salud que es el coronavirus, porque quiero que vean unas imágenes de lo que ha sido la contraaplicación de la Ley de Memoria Democrática, antes llamada Ley de Memoria Histórica. Esos trabajadores que ven, esos dos trabajadores que ven ahí, están quitando esta mañana la placa de homenaje a Francisco Largo Caballero. La placa estaba situada en la plaza de Chamberí, justo donde había nacido Largo Caballero, que de origen era un sindicalista de UGT, concretamente un escayolista, que nunca dijo no ser marxista y que fue, por cierto, consejero de Estado nada menos que con el dictador Primo de Rivera. Luego llegó a ser presidente, cuando ya estaba la Guerra Civil en marcha, de la Segunda República Española. Y desde ese cargo se obstinó, fue de los más empecinados a llevarnos a la Guerra Civil y a mantenernos en la Guerra Civil para, decía, imponer una dictadura del proletariado. El ayuntamiento madrileño decidió que, bueno, que si la llamada memoria democrática exigía cambios de nombre en calles y eliminar algunas estatuas, también debía hacerse lo propio con algunos que fueron elementos clave para esa terrible Guerra Civil Española, elementos clave para la represión en las checas en Madrid, elementos clave para un clima de exterminio político de los que no compartían la mayor, que era la que pretendía este hombre, Francisco Largo Caballero. Bueno, pues ya ven cómo la placa está en algún almacén del ayuntamiento madrileño y ya no estará en la plaza de Chamberí. Tienen que venir más de estas, ya intentaremos ofrecérselas todas para que vean cómo, bueno, si es absurda la reivindicación de cierta histeria en cuanto a la memoria democrática, pues se puede aplicar en dos sentidos, en el sentido de los que estuvieron más o menos cerca del alzamiento nacional y en el sentido de los que estuvieron al mando de aquella Segunda República que pues también cobijaron una enorme mortandad a base de juicios políticos y de secuestros políticos y de asesinatos políticos. Muy bien, nos vamos a ir a publicidad, volvemos en apenas 2 minutos. Bueno,
y les hago una recomendación, porque no nos podemos ir a publicidad todavía, la del Club de Amigos de Intereconomía, que es el Club de Amigos del Toro. Ya saben que para ver según qué cosas, para que encuentren un medio de comunicación que les defienda, que defienda sus libertades, sus derechos y sus sueños y sus ganas de que este país continúe en una derivada democrática, sin asaltos ni subterfugios, necesitarán un medio fuerte, un medio potente, vigoroso, que esté dispuesto a partirse la cara por eso que ustedes y nosotros compartimos como valores, sin complejos y sin condescendencias a lo político de ahora, a los que reparten la tela, ya saben. Para eso es para lo que necesitan el Club de Amigos de Intereconomía, por una pequeña aportación. Están en una operación ganador-ganador en la que como consecuencia van a tener un medio que va a pelear por esos derechos. Ahora sí nos vamos a publicidad. Nuestro primer invitado esta tarde, el doctor Juan Luis Stegman, diputado de Vox y portavoz de su partido en la Comisión de Sanidad. Muy buenas tardes, doctor Stegman. Muy buenas tardes, señor Cazo. ¿Cómo está usted? Muy bien, encantado de escucharle. Bueno, dígame, hoy les ha contado usted al ministro y sus secuaces por qué son una plaga. Me gustaría que lo sintetizara para los espectadores. Bueno, esa pregunta tiene dos vertientes, ¿no? ¿Por qué creo yo que son una plaga? ¿Por qué causas, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Y luego los efectos de su actuación que me han dirigido a delimitar esas causas. Los efectos son del todo conocidos. Los efectos dramáticos de la epidemia, los efectos que han supuesto pues 56.000 muertos, que han supuesto tantos infectados. Los efectos están bien conocidos. ¿Por qué ha sido eso? Pues lo hemos estado desgranando comisión tras comisión. Fundamentalmente es hacer caso de la OMS para no tomar medidas. Las recomendaciones de la OMS son eso, recomendaciones. Y luego los gobiernos tienen el deber de aplicar esas recomendaciones que están dirigidas a todo el planeta con toda la variabilidad que tiene el planeta, con toda la variación. Y el gobierno tiene que aplicarlas a cada país. Por lo tanto, no se pueden escudar ni en la OMS ni en la CDC. Eso es lo primero. Segundo, la OMS tenía una dependencia y tiene una dependencia oscurísima, que no sabemos muy bien por qué, de China. Dejaron entrar al virus porque la OMS no actuó. Actuó 15 días más tarde para declarar la emergencia sanitaria de proyección internacional. Posteriormente, desoyendo los riesgos que ponía tanto la OMS como el ECDC, sobre todo el ECDC para España. ¿Por qué? Porque tenían que hacer su fiestecita. Y como se ha demostrado, el 8M se ha demostrado por el Instituto Salud Carlos III, no por nosotros, por el Ministerio de Ciencia, que fue la fecha disparo de la epidemia. Por lo tanto, esos son las causas que han influido en esos efectos. Pero luego ha habido una causa mayor, y es la incompetencia. La incompetencia. El ministro en particular se apoyó en una persona que se ha demostrado incompetente. Luego, posiblemente, pasado el tiempo, se dio cuenta, oh Dios mío, lo que estoy haciendo, pero está en una huida hacia adelante y no tiene otra posibilidad, desde mi punto de vista, que sostenerla y no enmendarla. Porque, claro, puede tener un horizonte penal. Entonces, bueno, pues yo lo entiendo que intente salvarse, pero claro, tiene a su tirano
empujándole. El otro día la veíamos en la Comisión de Sanidad, el pobre, intentando contestar los WhatsApp que le mandaba posiblemente el doctor Cunfraude, y claro, pues en estos momentos pues no, el ministro Illa ni sabe lo que pasa, le han dicho que no sabe hacer las cosas, y pues como el abusón del colegio que le ha dicho al segundo, dice, pues dale una torta al empollón, y le han dado una torta al empollón, que es Madrid, y con él y con la mejilla de Madrid, pues a todos con la mejilla de la Comunidad de Madrid, pues a todos los madrileños. Entonces, más o menos esa es la historia resumida de lo que pasa. Fundamentalmente es negligencia, negligencia culpable. Doctor Stenmark, me ha gustado mucho de su intervención esta mañana algunos tonos de humor. Lo vamos a ver juntos, ese momento en el que usted le enseña a guardarse la mascarilla al ministro de Sanidad, que tiene una enorme gracia. Vamos a verlo juntos para que lo conozcan también los espectadores. Señor ministro, mire, así se guarda la mascarilla. Se mete en un sobre, se envuelve en un papel, y no como usted ha hecho. ¿Qué enseñanzas podemos recibir de este Gobierno si lo primero que hace el ministro es no saber usar correctamente la mascarilla? Acaba de amenazar usted no con un estado de alarma a Madrid, acaba de usted amenazar con un estado de alarma para toda la nación. Eso es lo que acaba de hacer usted. Estamos aquí para discutir el tratamiento preferido del señor ministro del Gobierno socialista y comunista, que es la de encerrarnos a los españoles para que no salgamos. Bueno, entre enseñar a guardar la mascarilla al ministro y llamar a Simón el señor del globo, la verdad es que estaba usted hoy sembrado. Le felicito. Le felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es fácil, ¿no? Es fácil. Esto ha sido muy sencillo. Esto ha sido muy sencillo. Es una equivocación, pero claro, es impropia de un ministro de Sanidad. Pero fíjese, qué lástima, ¿no? Que ninguno de sus colaboradores haya tenido el detalle de decir, señor ministro, así no se hace. Y lo importante que es que los españoles vean cómo se guarda una mascarilla. Pues es que, en fin, qué paciencia. Sí, debe ser que falla el comité de expertos, digo yo. Mire, ¿tiene usted la sensación, como la tengo yo, de que la pandemia en su segunda oleada está descontrolada en todas las autonomías? Apenas se libra Canarias y por los pelos, pero el resto está todo bastante esperando muy malos datos. Bueno, la pendiente de todas las comunidades es menor que en la primera ola, como era previsible. Es decir, se lo dijimos al ministro. Solamente había dos esperanzas para España. O bien que el virus mutase a más benigno, o bien que ellos dimitiesen. No ha pasado ni una cosa ni otra. Pero, sin embargo, es cierto que, sobre todo debido, desde mi punto de vista, a que los mayores se protegen más, no hemos tenido esa pendiente tan terrible. Y luego, perdone, pero... Os siga un doctor Simón que quiero ya. ¿Perdone? Sí, siga. Sí, perdóneme. Pues mire, es que sé que esto es una cosa muy dura, pero hay un efecto en las epidemias, en epidemiología, que se llama el efecto siega, en inglés harvest, que significa en realidad cosecha, ¿verdad? Y es cuando han muerto muchas personas y los más débiles, ¿sabe? Y entonces, claro, ha habido un efecto, se han muerto tantas personas debilitadas que ya los que van quedando, pues tienen más fortaleza respecto al coronavirus. Es decir, hay dos factores. Los mayores de 50 y 60 años han visto las orejas al virus, por así decirlo, o las coronas al virus. Y otra es que ha habido un fallecimiento tremendo de personas que estaban más débiles frente al virus. Luego, por lo tanto,
La epidemia efectivamente no está controlada. No es fácil controlar una epidemia de coronavirus, ni de este coronavirus, eso es indudable, pero hay países que lo han sabido hacer y por eso le he invitado yo a viajar al señor Illa, perdón. ¿Y a dónde tiene que viajar? Pues tiene que viajar a los países asiáticos. Los países asiáticos son los que lo han hecho mejor. Tenemos que aprender de ellos porque esto sigue. Y luego ahora se nos puede complicar con la epidemia estacional de gripe. Por lo tanto, nos esperan curvas, señor Horcajo, ¿eh? Esperan curvas. Hoy estoy, doctor, especialmente deprimido porque he visto el ejemplo democrático que nos ha dado Francia. Francia, el mismo gobierno del señor Macron, ha ordenado a través de su Ministerio de Interior y de sus policías la entrada y registro de los domicilios del que fue primer ministro hasta hace 4 días, Édouard Philippe, del que era ministro de Sanidad y aún lo es, Olivier Perán, de su predecesora, del portavoz del Ejecutivo y del director general de Sanidad. ¿Buscando qué cosa? Pues buscando documentación para ver si la querella de 9 ciudadanos o 9 querellas de diferentes ciudadanos franceses sobre una supuesta dejación de funciones organizada a partir de que ellos creen que se retardaron por comodidad o por interés político el tomar determinadas decisiones, si eso pudo afectar a la vida de algunos franceses. ¿La policía ha entrado y ha registrado esas casas? Claro que sí, y esto es muy duro para el que cree que vive en una democracia de altura, porque nos ha dado una lección Francia espectacular, ¿no le parece? Pues ya sabe que yo no soy jurista, pero a usted supongo que por democracia, como uno de los componentes, el único reconocido en la Constitución, está de forma expresa, está el Poder Judicial. Y usted sin duda se refiere a cómo ha contaminado la política el Poder Judicial. Ya el señor Navajas ya ha hecho todo lo posible para que lo que ha pasado en Francia no ocurra en España. Yo espero que esto se corrija. Y mire que yo no quiero ningún mal a nadie, ningún mal a nadie. Pero, sin duda alguna, las víctimas sí pedirán justicia. Yo le he dicho al señor Illa, mire, ustedes es que ni siquiera han pedido perdón. Una mínima autocrítica. Es que mire, señor Cajo, es que ni siquiera han dicho, nos hemos equivocado en esto. Yo no le he oído jamás al ministro decir, nos hemos equivocado. Y fíjese que la palabra humildad no se le cae de la boca. Insisto, yo no deseo mal a nadie, pero desde luego sí deseo que se haga justicia, efectivamente. Yo termino aquí. Doctor Stegmann, muchísimas gracias. Le deseo una feliz tarde. Le mando un abrazo desde aquí. Muchísimas gracias. Lo mismo le digo. Muchas gracias por contar conmigo. Adiós. Ánimo. Adiós. Ánimo. Bueno, quiero que escuchen la versión que da Fernando Simón de la situación en la que estamos con una pandemia descontrolada en prácticamente todas las autonomías. Él dice que estamos estabilizando la cuestión, lo cual también contribuye a que me sienta un poco deprimido, porque si Simón piensa eso, lo más probable es que sea lo contrario. Vamos a escuchar a Simón. Con fecha de defunción, en los últimos 7 días han fallecido 494 personas. Esto es uno de los datos, junto con el de ingresos en UCIs, que saben que tardan más en observarse el impacto, porque llevan varios días de decalaje. Una cosa es el inicio de síntomas y el diagnóstico, y otra cosa es la evolución de la enfermedad. Por lo tanto, sí estamos en esa fase que comentaba de una posible estabilización. Lo iremos viendo en los próximos días en ingresos en UCIs y en las defunciones. Vamos a una pequeña pausa de publicidad, enseguida volvemos.
Bueno, les presento ya a nuestros invitados que están sentados a mis derechas y mis izquierdas. Don David Felipe Arranz, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, don Carlos Entrena, buenas tardes. Presidente del Club Liberal, buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes, Javier. Todo bien, gracias bueno, a Dios. Hoy tiene mucho trabajo acumulado. El primero, el más difícil de todos. Interpretar por qué dice lo que dice el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Vamos a escucharles, no quiero influirles. Es fundamental que la sociedad civil y los movimientos sociales asuman que su capacidad de presión es condición de posibilidad de que los gobiernos puedan hacer ciertas cosas. Nosotros necesitamos que nos presionéis. Y estamos en un momento, digamos, muy especial a la hora de abrir posibilidades para que se produzcan transformaciones en una dirección democrática, de justicia social y progresista. Me recuerda a aquellos de la CDR que decían apreteu, apreteu. Este no lo dice en catalán, pero viene a decir lo mismo. Presionadnos, presionadnos. ¿Qué quiere? ¿Un caldillo revolucionario? No sé. Entrena, ¿cómo lo ves? Pues haciendo una interpretación puramente literal, no sé si esto se ha caído, haciendo una interpretación de las palabras de Iglesias, parece que lo que pretende es que la sociedad civil se alce sobre el gobierno para presionar algo. ¿Pero hacia dónde? ¿Hacia qué? Porque eso es lo que no ha dicho. Ha dicho hay que presionar. La sociedad civil se tiene que movilizar para presionar al gobierno, que es él, que él forma parte de esto. ¿Pero hacia dónde? Eso es lo que no ha dicho. ¿Hacia un caldo revolucionario? ¿Apretar hacia dónde? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, si uno analiza los últimos detalles políticos de este gobierno, el asalto al Poder Judicial, los feos al jefe del Estado, los insultos al régimen de la Constitución del 78, el querer abolir, lo han dicho claramente, el Estado derivado o la transición o el Estado derivado del 78, es evidente que lo que está pidiendo es que las calles justifiquen la necesidad de algo que se ha inventado este señor y que el otro, Peter, pues por conveniencia política sigue navegando esas aguas. ¿Cómo lo ves? Bueno, el tercer sector, la sociedad civil que él llama, lleva defendiendo los intereses de los ciudadanos desde hace mucho tiempo, desde incluso antes de que existiese Pablo Iglesias. Eso ya lo hace. Es decir, precisamente la sociedad civil, frente a los abusos de poder, y hay que recordar a Pablo Iglesias, que es el vicepresidente seguro y ministro de Derechos Sociales. Segundo. Seguro también, pero... Y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030... él ahora está en el poder, ¿vale? O sea, hay un ligero matiz y desde el poder, desde el Ejecutivo, se deberían mandar mensajes precisamente que no alentasen a las, vamos a decir, a las barricadas, a las revueltas. La sociedad civil se ocupa precisamente de los estados de la sociedad en cuestión de injusticia social, cubren las necesidades de mucha parte de la ciudadanía que, hasta donde yo sé, no sé hasta qué punto esa promesa que hizo el actual vicepresidente segundo de convertir el Ejecutivo en algo más justo, más igualitario, más democrático, que era el lema de las revoluciones de la Puerta del Sol, no sé dónde está. A día de hoy, salvo que él ha colocado a su trupe, empezando por su señora, que yo no sé si eso es casta o no es casta, yo no sé lo que queda de la sociedad civil que impulsaba a Pablo Iglesias. En torno a Pablo Iglesias. Bueno, ¿puedo dar mi opinión? En mi opinión, lo que le revienta al vicepresidente seguro, me gusta, lo que le revienta es que los que salen a la calle y dan voces y ondean banderas son los de Vox. Y eso le tiene frito. Bueno, no. Y además salen y no se produce ningún tipo de incidente para poder luego ponerles el marchamo, el adjetivo o lo que quiera, sino, claro, él quiere recuperar esa izquierda que en algún punto de la historia reciente polarizó. No, pero es que la sociedad civil es, por lo que estamos viendo, mucho más ancha y amplia de lo que él piensa, porque él piensa que la sociedad civil es la izquierda radical que quiere que salga a la calle, porque estamos diciendo, reivindicando la República para acabar con la monarquía parlamentaria en España, para acabar con el Estado de libertad, para acabar con el Estado de Derecho, para acabar con los jueces y su estructura judicial, es decir, para acabar
con lo que es la división de poderes y un Estado democrático, que es lo que pretende Europa defender en estos momentos. Pero la sociedad civil es más amplia, no es solo sus radicales. La sociedad civil, por ejemplo, yo que soy presidente del Club Liberal Español, nosotros formamos parte de la sociedad civil y hay muchas agrupaciones, muchas asociaciones, fundaciones, etcétera, que deberíamos, y estamos en ello, de crear una coordinadora para, por lo menos, tener contacto entre nosotros por si un día somos los que tenemos que salir a la calle. No está a mal. reivindicar el Estado de Derecho. No está mal. Bueno, don David Felipe Arranz quiere hablar de Rajoy, es el último fan que le queda a Rajoy y quiere hablar de Rajoy. Hoy Rajoy ha emitido una carta después de la sentencia ayer del Tribunal Supremo sobre Gürtel. Una sentencia que, bueno, así, tal, de alguna manera, sí ponía los puntos sobre las íes del truco que hicieron los socialistas con aquella sentencia de la Audiencia Nacional un poco trucada por el famoso magistrado de Prada. La carta de Rajoy lo que viene a decir es eso, reivindica pues que se siente aupado por esta sentencia porque demuestra que hubo una manipulación política el día de la moción de censura. Hemos preparado un trabajo para que conozcan en profundidad los contenidos de la carta de Rajoy. Lo escuchamos enseguida. Mariano Rajoy ha celebrado este jueves que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo haya calificado de excesivo que el Tribunal de la Audiencia Nacional, que juzgó la primera época de la trama Gürtel, diera por acreditada en su sentencia la existencia de una caja B en el PP, lo que motivó la moción de censura que provocó su salida de Moncloa. A través de un comunicado difundido en Twitter, Rajoy ha recordado que el pasado 31 de mayo de 2018 señaló ante el Congreso de los Diputados que la sentencia de Gürtel no condenaba al Ejecutivo ni a su presidente, ni a ninguno de sus miembros, ni tampoco al Partido Popular o cualquiera de sus militantes. En el mismo, Rajoy ha querido agradecer a todos los españoles que le han honrado con su confianza durante los años en que se dedicó a la actividad política y muy especialmente durante su etapa al frente de la presidencia del Gobierno. El que fuera jefe del Ejecutivo ha insistido en que la sentencia del Tribunal Supremo recoge que no puede afirmarse la autoría del PP como autor de delitos de corrupción y prevaricación irregular, al no solicitarse su condena en tal sentido y haber sido traído al proceso como partícipe a título lucrativo. En esta línea ha recordado el contenido de la sentencia que establece que la condena como partícipe a título lucrativo no solo es compatible con la buena fe y por supuesto con la inocencia, sino que presupone esta última. Bueno, y como es una información conexa que tiene mucha relación con esto, sepan que el llamado falso cura, Enrique Olivares, aquel que con una pistola engañó a la familia de Bárcenas, a su mujer Rosalía Iglesias y a su hijo, en su domicilio, que les maniató y todo aquel lío por el cual fue condenado a 22 años de cárcel, ha sido citado este viernes. Ha sido citado, me imagino que porque alguien quiere ver si alguien le pagó para que hiciera aquello, quién es tal persona, o por nuevas informaciones que pueda tener la justicia sobre la participación del falso cura en todo un escenario de policías que buscaban en casa de Bárcenas el famoso pendrive. En fin, ya se acuerdan todos de qué pasó. Como la declaración está prevista para mañana, no adelantemos acontecimientos, vamos a ver qué trasciende de esa declaración. Vamos a Rajoy como usted desea fervientemente, que yo lo sé. Es, mi querido Javier, un extraño alivio que, como él dice, lo define como una reparación moral, que el Tribunal Supremo haya ratificado la sentencia de la Audiencia Nacional. Verdaderamente la sentencia señala a los jueces que se había construido un auténtico y eficaz sistema de corrupción, indica también que la comisión de delitos que la Audiencia Nacional había determinado, como por ejemplo cohecho, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales, etcétera, etcétera. Yo no creo que sea el mejor momento para Mariano Rajoy, querido Javier, salir a decir que es una reparación moral. Yo la reparación no la he visto verdaderamente en la sentencia. Que luego quieran implicar de alguna forma en la oposición a Pablo Casado con aquellos hechos que sucedieron de 1999 a 2005, durante mucho tiempo se sostiene en el Partido Popular una manera de participar a título lucrativo en esa financiación ilegal en la trama Gürtel, que el nombre la da Correa, y desde luego esa trama corrupta estaba en la base de la financiación del Partido Popular.
No sé quién estará asesorando ahora a don Mariano, pero yo no saldría tan feliz a decir que esto es una reparación moral y sobre todo, y es un debate que hemos tenido en este programa, la separación que tiene que existir entre el mundo de los jueces, que es un mundo que tiene que estar impoluto, y tú lo comentabas muy bien anoche, es decir, ¿cómo es posible que en el caso de algunos condenados el Tribunal Supremo, por ejemplo, Luis Bárcenas, lo condene ahora a 29 años frente a los 33 años que proponía la Audiencia Nacional? Es decir, necesitamos confiar en los jueces y que la judicatura demuestre que es digna de la confianza de la ciudadanía y no asociarla a los intereses partidistas, como está ocurriendo estos días en el Consejo General del Poder Judicial. Don Carlos Entreno. Sí, yo creo que no es una sentencia para estar satisfecho. Yo entiendo que es una sentencia muy dura, con unas condenas muy fuertes, y no es para estar contento. Evidentemente, desde un punto de vista político, se puede hacer siempre, intentan los políticos hacer una interpretación favorable a su posición, pues que dice el Tribunal Supremo, dice efectivamente que no se podía afirmar la existencia de una caja B y que la Audiencia Nacional en su sentencia pues que exageró, se excedió en sus comentarios. Hombre, el hecho básico es que tenemos que recordar que de aquella sentencia surgió la moción de censura de Sánchez, lo cual es muy grave los efectos que ha producido para todos nosotros, para España, ¿no? El nacimiento de este gobierno de coalición social comunista que realmente está haciendo una gestión muy mala para España. Yo creo que no es para estar satisfecho porque las condenas son muy duros, hay delitos, condenas por delitos de prevaricación, de cohecho activo y pasivo, por malversación de fondos, en fin, yo creo que es muy duro. Hay que aplicarse muy en serio en el tema de la ejemplaridad, la transparencia. Siempre la transparencia es justo lo opuesto a la corrupción. Transparencia frente a corrupción. Y si hay corrupción es por falta de transparencia. Y eso es lo que hay que luchar. En este momento, pues la Comisión de Transparencia no puede hacer su trabajo, no le dejan hacer su trabajo, no informa porque Sánchez y su gobierno no permite informar de aquello que las personas están preguntando, que si el Falcon, que si tantas cosas, no contestan a nada. Y la transparencia es el mejor medicina, el antídoto contra la corrupción. Bueno, hablemos del CIS de Tezanos. Hoy ha salido el CIS de Tezanos. Normalmente le dedicamos muy poco tiempo, pero hasta en el CIS de Tezanos, mira tú por dónde, se detecta una muesca en el elector dispuesto a votar al Partido Socialista. El Partido Socialista recorta su ventaja sobre el Partido Popular en 12 escaños. Y, por otra parte, pues si lo quieren conocer, Vox asciende al papel de tercera fuerza en lo que es la intención de voto, que esto de las encuestas, pues en fin, vale para poco. Así es que la noticia se ha escapado de la encuesta y de lo que los españoles quieren votar. La noticia está en que el fabuloso Tezanos, el hombre que llegó a dirigir el CIS siendo miembro de la Ejecutiva Socialista, ha eliminado una pregunta que era la más interesante. En la última oleada del CIS se preguntaba a los ciudadanos ¿cómo valoran ustedes la gestión de la pandemia que está haciendo Pedro Sánchez? Y es que el fabuloso Tezanos, que es una cosa como los Valenda, es el rey del equilibrio. Bueno, los fabulosos Valenda. Bueno, pues dice que en esta oleada han quitado la pregunta. ¿Por qué? No será, digo yo, porque la última vez el 60% de los encuestados le dijo claramente al CIS: estamos en contra de la gestión que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez de la pandemia. Solución del totalitario Tezanos. Eliminemos la pregunta, no sea que nos echen a todos. Sí, Don Carlos. Pues efectivamente ha hecho muy bien, porque los resultados de la encuesta le hubieran vuelto a salir muy negativos en la valoración del gobierno. Pues porque es la realidad, pero si basta salir a la calle, los que estamos trabajando en la calle y vemos a tanta gente cada día, pues todo el mundo nos dice. ¿Qué te dicen a ti? Pues qué desastre de país, lo que están haciendo contra los ciudadanos, lo que están haciendo contra los intereses de España, contra los intereses económicos. Qué desastre de país. Es que no se están dando cuenta que cada día hay más paro en España,
que la gente cada vez tiene menos dinero en el bolsillo, que tiene menos consumo. Hay un dato muy importante que tú como economista te lo has tenido que ver porque es muy relevante, el que el consumo ha disminuido en las familias. De 100 euros que cada familia puede ingresar, 31 lo está dedicando al ahorro. ¿Por qué? Pues porque la gente está muy atemorizada. No se puede tener a un país atemorizado, como están haciendo estos señores, atacando contra todo, contra la jefatura del Estado, contra la justicia, contra la Comunidad de Madrid, y no encargándose de lo que tienen que hacer. Es que hay que trabajar con razón, con criterios, con equipos, y no con 700 asesores como tienen. Hay que tener un equipo de científicos que luche contra la pandemia y que haga un buen camino, una senda hacia una solución de esto, porque la economía no se puede parar. Y eso es lo que teme Tezanos, porque si pregunta, ¿se está gestionando bien la lucha contra el virus? Pues evidentemente estamos viendo que muy mal, porque la Comunidad de Madrid, que tenía ya su plan por barrios, pues han ido y lo han interrumpido pues porque estaba dando resultados. Es la impresión que me da a mí. Arranz, ¿qué te dice a ti la gente con la que tratas? Hombre, desde luego las perspectivas que hay cuando hablo con economistas, con sociólogos, son bastante negativas, y ya no estoy hablando de fuentes cercanas. El Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, ya empieza a advertirnos de que si no cumplimos ciertas cosas no van a fluir esos fondos. Y aparte de todo esto, en cuanto al propio Tezanos, en el mes de mayo, en una comparecencia que hizo ante el Congreso para hablar de su metodología, porque claro, parece que Tezanos es el oráculo de Delfos, ¿no? Lo que diga Tezanos va a misa, y el propio Tezanos decía, para que los telespectadores vean cómo funcionan estas cosas, dice, lo dice Tezanos, no lo digo yo. Esto está documentado, esto es del mes de mayo, 19 de mayo, dice, no confíen en las encuestas, su fetichismo puede provocar errores notables de cálculo. Claro, si el propio Tezanos te está diciendo esto, que Dios nos pilla confesados. Amén. Bueno, vamos a hablar de... Usted hablaba antes, Trina hablaba de transparencia. Hoy ha hablado de transparencia Lola Delgado, la fiscal general del Estado. Dice que la Fiscalía se rige siempre por el principio de la transparencia. La Fiscalía General del Estado se rige por un principio de transparencia y por eso desde el minuto 1 informamos de nuestras actuaciones tanto a la carrera como a la sociedad. Nos parecía fundamental que esta actividad se diera a conocer. Por cierto que la fiscal general del Estado una semana después ha tenido a bien intervenir públicamente y decir que es inadmisible las amenazas de muerte al juez de la Audiencia Nacional que ha pedido el suplicatorio al Supremo del vicepresidente Iglesias. También la escuchamos. Las amenazas a un juez o a cualquier juez, tengo que decir, por supuesto, que son inadmisibles. En este y en muchos de los casos que nos estamos encontrando. No podemos trasladar, al fin y al cabo, los jueces, los fiscales, somos funcionarios públicos, somos servidores públicos. Nos podemos equivocar o lo podemos hacer muy bien. Podemos estar sometidos a nuestra crítica profesional, podemos estar sometidos a una alabanza profesional. Pero lo que no podemos ser es objeto de amenazas bajo ningún concepto, ni de insultos. Bueno, pues para que vean que esto de la Fiscalía no va de eso que nos cuenta doña Lola Delgado, hoy se ha producido un documento equívoco. Anticorrupción, y así lo titulan algunos medios de comunicación, informa a la Fiscalía del Supremo en contra de la imputación a Pablo Iglesias. Esto no es un documento que vincule a la Fiscalía Anticorrupción. Es una nota interna que le envía Estampa, el fiscal de Anticorrupción, que tenía una relación íntima con la abogada de Podemos, se la manda al teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, que no va a ser tampoco uno de los 8 fiscales que intervengan en esa decisión, sea cual sea, que ahí no me pronuncio. Así es que nos la ha tratado de colar porque este señor, el tal Estampa, lo que debería es, como dice el propio Navajas, le debían haber vuelto en un barco a vela a Canarias, que es de donde salió, porque desde luego como
fiscal en funciones, que está como fiscal en funciones, no le van a castigar, pero le va a quedar la cosa a un pelo. Y para componer el escenario de lo que es la actualidad de Podemos, les tengo que contar que Bolivia acaba de anunciar que va a remitir toda la documentación a la justicia española sobre los pagos, las transferencias que se hicieron a Neurona Consulting, que es uno de los hervideros, uno de los avisperos que parecen tener acogotado a Podemos y a su líder Iglesias. Bueno, la Fiscalía ha quedado aquí, en este país, muy mal. Bueno, la posición de los fiscales, con carácter general, pues es la defensa de la legalidad, y la exigencia de la legalidad. Lo que pasa es que en este núcleo, en esta cabeza de la Fiscalía, pues se ve pues una enorme confusión y sobre todo un enorme interés en la defensa de los intereses que consideran que le afectan. Desde mi punto de vista, creo que el fiscal lo que tiene que hacer es informar en derecho y no contaminar a la sociedad con noticias falsas y con noticias que no tienen ni pies ni cabeza, porque al fin y al cabo el expediente que ha elevado, los autos que ha elevado el juez Castellón a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pues eso quien lo tendrá que admitir es el Tribunal Supremo. Y si hay un fiscal que lanza un escrito o una opinión, pues sin embargo lo utilizan para contaminar, para embarrar el campo, ¿no? Un fiscal nada inocente que puso al servicio de los abogados de Podemos la Fiscalía Anticorrupción, que se reunía con ellos y que les decía, mira, tal como lo planteas al juez, que yo le conozco, esto no le va a gustar. Déjame que yo lo cocine de otra manera, que así el guiso le va a parecer más rico. Arranz. Está muy feo, y lo hemos hablado mucho, que el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, que es elegida, la propuesta en principio es del Consejo General del Poder Judicial, que comunica al Gobierno, y finalmente Su Majestad el que sanciona el nombramiento del Fiscal General del Estado, el principio es de dependencia absoluta. Es vamos a decir, la instancia en la que puede confiar la ciudadanía y a la que acude el Estado español en casos de extrema gravedad, etcétera, etcétera, para dirimir cuestiones que atañen a toda la sociedad. El problema que tenemos aquí es que la Fiscalía está teñida ideológicamente, es decir, que hay un contagio ideológico por la carrera de Dolores Delgado, por sus orígenes, por su amistad con Baltasar Garzón, por las declaraciones que han aparecido en varias filtraciones. Quiero decir, hay elementos suficientes, y por eso de ahí el intento de reprobación, etcétera, etcétera, cuando fue nombrada, para pensar que la Fiscalía General del Estado no es lo independiente que debería ser según la ley. Yo simplemente cito la norma. Y de ahí que también sean de parte los fiscales anticorrupción con, lo has dicho tú muy bien, pero ¿cómo se entiende que tenga un partido político hilo directo y amatorio con la Fiscalía Anticorrupción o con miembros de la Fiscalía? Es que es surrealista. Y entonces todo esto se pasa por alto. Es decir, es una manera de estar corrupto. Que es una forma, evidentemente, de estar corrupto. Hay muchos que relacionan este inicio de erosión del Estado que conocemos, del Estado de Derecho que conocemos, con el nombramiento de Lola Delgado. Y probablemente ese sea el primer paso que nos ha llevado a esta situación en la que estamos. Situación, ahora llegamos al gran punto del día de hoy, que es que Bruselas le ha mandado un aviso claro al gobierno de Pedro Sánchez. Le dice que, ojo, que esa reforma express que pretende usted con el Consejo General del Poder Judicial no va en el sentido correcto. Y le dice, ahí tienen a este mozo, que es el portavoz de Justicia de la Comisión Europea, se llama Christian Wiegand, y le dice, oiga, usted tiene que ir en un sentido contrario al que va, tiene que ir a reducir la influencia del Ejecutivo sobre el Judicial. Eso se lo dice Europa, eso se lo dice el caballero este que ven en pantalla. Y bueno, luego han salido algunos corifeos del gobierno, como por ejemplo el ministro de Agricultura, Luis Planas, a decir que, hombre, no, que lo del Consejo del Poder Judicial nada tiene que ver con recibir o no los fondos europeos. Vamos a escucharle. Me parece un disparate que alguna fuerza política
pretenda llevar de forma, permítame que lo diga claramente, antipatriótica este elemento a la discusión en Bruselas, porque yo creo que lo que va a producir en definitiva va a ser una tormenta en vaso de agua que nada tiene que ver en relación con el tema. Sobre el tema del Poder Judicial, creo que ya desde el Gobierno lo hemos indicado, y el presidente del Gobierno, de forma bien clara. La voluntad del Gobierno ha sido siempre la de llegar a acuerdo, y solo en función de una situación en la cual se ha planteado un bloqueo a priori en el cual tendría que modificarse la composición del Gobierno para entrar a negociar, lo cual creo que en términos democráticos es inaceptable, pues se ha propuesto esta iniciativa legislativa. Nada tiene que ver, en absoluto. Cuando uno se parece a Totò Riina, que era un mafioso muy conocido italiano, no puede salir reivindicando la omertà, porque si entonces queda pues como la tana. Todo esto viene a cuento de que hoy el líder del PP, Pablo Casado, tenía una reunión importante del Grupo Popular Europeo, del que forma parte el PP español, y se ha llevado en el bolsillo esta propuesta exprés del Consejo General del Poder Judicial. Lo contaba incluso a cámara sin ningún problema Casado. Vamos a hablar de la preocupación que hay en España y que tiene el PP con esa reforma anunciada de la modificación del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Incluso hoy la Comisión Europea ya ha dicho que ninguna reforma de ningún país puede ir contra la independencia judicial. Y esto es lo que hace esta reforma: atacar la separación de poderes, atacar la independencia judicial, en definitiva, debilitar la democracia española. En un momento en el que estamos negociando los fondos de reconstrucción, que piden dos cosas fundamentales: reformas y garantizar y fortalecer el Estado de Derecho, esto es una gran irresponsabilidad. Por eso vuelvo a pedir a Pedro Sánchez que retire esta modificación del sistema de elección constitucional de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. No es verdad que esto es porque el PP bloquee. Tengo la sensación de que ha acertado en esto Casado, porque los ha puesto verdaderamente de los nervios, sino a ver cómo entienden lo que dice José Luis Ábalos a propósito del PP hoy mismo. No, es una polémica artificial, lo han intentado, no hace mucho, el PP ya mandó también un informe cuestionando la calidad democrática de nuestro país, igual en la línea de lo que hicieron los independentistas en su día, ahí coinciden, poniendo en cuestión la calidad de nuestra democracia. Lo cierto es que ya en Europa saben cómo juega el PP en España, está muy fuera de lo que es la derecha democrática europea. Bueno, busquemos un elemento intermedio de juicio. Luis Garicano, el hombre de Ciudadanos, ¿qué opina él de lo del Consejo General del Poder Judicial y si puede afectar o no a que lleguen ayudas a España? Y me parece gravísimo, y es lo que el Parlamento Europeo más está exigiendo para aprobar ahora mismo todo el paquete europeo de dinero. La primera consecuencia puede ser que todo este debate, que ahora es muy central, que este debate se haga todavía más exigente y más claro en todos los países del norte al ver movimientos hacia atrás del Estado de Derecho, porque Europa es una comunidad de valores. Incluso aparece algún viejo socialista como Guillermo Fernández Vara diciendo, hombre, a mí me hubiera gustado más otra vía de renovación del Consejo que esta reforma exprés pactada con Unidas Podemos. Hubiera preferido, lo digo sinceramente, que no hubiera sido necesaria. Pero cuando no hay otra manera de conseguir una mayoría en este país para algo tan básico como es renovar las instituciones de la Constitución, pues hay que optar por soluciones que estoy seguro que no le gustarían a los que la han planteado. Nos hubiera gustado mucho más respetar el espíritu de la Constitución. Y alguno que viera ayer el gato me oyó despotricar a propósito de que las 4 asociaciones judiciales que hay en nuestro país han estado silentes, mudas, como si esto no fuera con ellos. Bueno, sí, tal, un disgustillo, vamos hablando, sí. Hoy han producido un comunicado, un manifiesto conjunto, esas asociaciones, y parece que la cosa empieza a cambiar. Alguna de ellas está dispuesta a ir al Constitucional con este intento de reforma que a los primeros que afectan es a los señores de la justicia. Lo que tenía bastantes bemoles es que nos preocupáramos otros de otras ramas profesionales de resolverles el problema a los señores jueces sin que ellos hicieran nada. Bueno, estaría bueno. Hasta el Consejo General del Poder Judicial ahora está sopesando acudir a algunos que... Tarde, porque esta reforma se anuncia a bombo y platillo por la señora Lastra y el de Unidas Podemos la semana pasada. Bueno, pues empiezan a llegar a finales de esta semana algunos tímidos movimientos. Sopesamos acudir, ya veremos. Un poco llamativo.
Sí, sí. No, es muy grave, es muy grave. Esta iniciativa para intentar reformar por esta vía exprés de proposición de ley, que sin querer dar la cara el propio Gobierno con un proyecto de ley para evitar los informes preceptivos del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, es muy grave esta iniciativa, porque lo único que pretende es devaluar los requisitos para nombrar los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pasar de 3/5, pasar a la mayoría. O sea, de tener 60 algo, de edad 50 algo por ciento. No, esto es jugar muy fuerte, con una imprudencia temeraria en este momento. Yo creo que es jugar muy fuerte. Y dice, no, es que como no lo renuevan, bueno, pues no renuevan, hay prórroga en los partidos de fútbol, hay prórroga en muchos nombramientos, hay prórroga en los presupuestos, hay prórroga en los contratos de alquiler, hay prórrogas en muchos sitios. Lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo las partes. ¿Pero por qué no se ponen de acuerdo las partes? Es que esta política de este gobierno del ordeno y mando, como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, no puede ser. Y luego, encima, acusan de antipatriótico si te vas a defender el Estado de Derecho y el concepto de democracia que protege el Tratado de la Unión Europea, en el artículo 2, en el artículo 7, el artículo 19, los que quieras. Hombre, pues es que la Unión Europea lo que no te va a hacer es, encima, nutrir de fondos a un gobierno que está atentando contra la democracia, contra el Estado de Derecho y contra sus propios ciudadanos. Los antipatriotas son los que están promoviendo esta reforma ilegal, además inconstitucional. Arranz. Recordar a nuestros telespectadores aquel mensaje de Alfonso Guerra que lanzó cuando dijo Montesquieu ha muerto, cuando dijo que con la reforma que había hecho Felipe del Poder Judicial, la distinción neta que hace falta de los tres poderes para que una democracia esté sana, pues ya el Guerra, como se le conocía entonces, anunció ya que este Consejo General del Poder Judicial era el trofeo de caza más apetecible por los poderes políticos. Los poderes políticos que no entienden que los jueces tienen que ser independientes, que no entienden que no tienen que tener una cuota de poder en la institución más alta del Estado jurídico, en este caso. ¿Por qué? Porque les interesa que todas las causas abiertas que tienen en los altos tribunales tengan un juez de parte. Y esto es absolutamente intolerable. Eso explica la urgencia que le pone a esta reforma express Unidas Podemos, que es quien tiene prisa porque tiene algunos temas en los tribunales que son pues poco halagüeños. Y esa es la historia que mueve todo este tema. Pero, ya que tienen tanta prisa, lo que tienen que hacer es también estudiar las sentencias que hay en el Tribunal Europeo. Porque es que hay una sentencia, en el caso de Polonia, que hizo lo mismo, rebajar los requisitos para configurar el órgano de Poder Judicial, rebajarlo exactamente clavada a lo que pretende hacer este gobierno de coalición, y es que ha sido condenada. Y la tuvo que retirar. Claro, y le han puesto una sanción. La Unión Europea le ha puesto una sanción. Bueno, ¿y eso es antipatriótico? Bueno, y luego además... Me parece que lo patriótico es defender la democracia, los derechos fundamentales, las libertades de las personas y el Estado de Derecho. Eso es lo patriótico. Lo antipatriótico, porque deteriora mucho a todos los niveles, personales, sociales y económicos, es hacer de España un país bolivariano. Pero luego hay una cosa que el ministro de Agricultura no se entera, Javier, porque él está diciendo que eso no ha sido así. Y señores, es que hay un informe, lo he estado trabajando esta tarde, que es el informe sobre el Estado de Derecho 2020, que es un informe que se deriva de los estudios que hay de la Comisión Europea para la Democracia del Derecho, que existe, que es supranacional, aunque el ministro no se entere, y que dice, lo ha dicho el portavoz Christian Weigand, que nos preocupa España, es decir, que esto no es un invento de nadie. Dice, en España para nosotros, dice von der Leyen, la señora que está decidiendo dónde van a parar los fondos, la situación es de desafío, es decir, la independencia judicial en nuestro país está preocupando a la Comisión Europea, que no es ningún invento. Quiero decir que la relación entre el Estado de Derecho y la percepción de los fondos europeos es una realidad y es una política, Javier, que se va a aplicar. Es decir, si el Estado de Derecho no funciona en un país,
no van a ir a parar los fondos de recuperación, que recordemos, como apareció Sánchez casi bailando, entrando en la Moncloa, como si le hubieran dado los 140.000 millones, no, se van a ir dando por fases a partir del 1 de enero del año que viene. 72.000. 72.000 en la primera fase, queda todavía mucho, queda todavía mucho. Entonces, el ministro de Agricultura no puede decir que no es verdad, porque lo han dicho hoy y porque hay un informe que dice precisamente, señores, como no hagan los deberes en democracia en España, ni un céntimo de euro. Eso lo han dicho. Sí, pero a mí me deja bastante preocupado la falta de reacción al primer minuto de lo que pretende el Gobierno del estamento judicial en España, que están... Yo ahí, Javier, me gustaría hacerte la siguiente consideración. Y es que no estaba muy claro en qué momento ha estado esta proposición de ley presentada, porque hubo una especie de rumor la semana pasada, pero ¿cuándo ha estado escrito esto? Entonces, claro, a lo mejor esa reacción tardía, como dices, deriva de que la gente no sabía muy bien por dónde venían. Porque yo he oído varias versiones. Un escándalo. Yo estoy harto de oír programas de televisión y de radio hablando de esta reforma, en los que aparece Adriana Lastra, en las que aparece Carmen Calvo, que parece que fue la redactora de ese proyecto. En la semana pasada, creo que fue el miércoles, se presenta públicamente, se entrega el documento con los símbolos del Partido Socialista y de Unidas Podemos, y comparecen los dos partidos representados legítimamente por dos personas que están allí, y dicen que hemos llegado a un acuerdo, que es saltarnos lo que hasta ahora estaba establecido y ir a una reforma express porque nos conviene. Y el culpable de todo es el PP, que no quiere negociar. Bueno, pues hombre, esto es bastante impresentable, así dicho de pronto. Desde luego, si alguien dijera, para publicar un periódico o para que funcione la radio de Carlos Herrera o para que funcione esta tele, va a necesitar de un control preceptivo de vigilancia de los contenidos, los periodistas ya llevarían algunos minutos encadenados al Congreso, encadenados al Senado y encadenados al Constitucional. Pero los señores de la justicia me da la sensación que lo que temen es, bueno, pues no descararse mucho, no sea acaso que las represalias puedan, no sé, digo yo, porque no se me ocurre una reacción tan tímida. Hay alguna asociación de jueces que ha llegado a decir, bueno, que en fin, que hay que esperar, que hay que ver, que... No, ya una vez visto por dónde van los tiros de verdad, pues efectivamente hay que defenderse, porque claro, esto es de evaluar, como he dicho, de los 3/5 a la mayoría. Además, es que esto trae una historia muy larga, porque yo creo que no vale la pena explicar que los 12 jueces y magistrados que tienen que ser nombrados por el rey, miembros vocales del Consejo General del Poder Judicial, dice el artículo 122.3 de la Constitución que se nombrarán entre jueces y magistrados de carrera, de distintos niveles y tal. Ese entre era entre y por, era el espíritu originario. Luego estuvo la Ley Orgánica del Poder Judicial, que dijo que ese entre no era entre, sino que se repartían 6 y 6 en el Congreso y en el Senado, con 3/5 partes, igual que estaba previsto para el otro lado. O sea, pero siempre con 3/5 partes. Y el Tribunal Constitucional hizo una sentencia diciendo, bueno, ya que son 3/5 partes, vamos a dejarlo como está. Luego ha habido otra reforma, porque o sea, esto trae una historia muy larga, otra reforma para que sean las propias asociaciones de los jueces y magistrados los que presenten los candidatos, 3 por plaza, o sea, 36 en conjunto y en proporción. Esa es la historia, es una historia muy larga, porque lo ideal y el espíritu constitucional sería que esos 12 miembros sean entre y por los jueces y magistrados. Amén. Ahí lo dejamos. Muchas gracias a ambos, muchas gracias a todos ustedes. Vamos a ver si ahora le encontramos entre ustedes y nosotros pulso a la economía, que en fin nos va a costar porque las aguas bajan de una manera, en fin, ni la bolsa ni fuera de la bolsa, y la preocupación es que ahora algunas salidas de pata de banco nos puedan perjudicar a la hora de recibir esas ayudas europeas. Muchas gracias a todos y nos vemos ahora en Pulso Económico.